nuestra sección Texto en su contexto, hablaré de un tema delicado, el cual corresponde a las sanidades milagrosas y cómo éstas se presentan desde los púlpitos. Para esto, tomaré como base el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Antes de entrar en el pasaje en sí, debemos reflexionar sobre la gran cantidad de sanidades sobrenaturales que nos presenta la Biblia en todo su contenido, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al ser reconocido como texto sagrado para la cristiandad, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que contiene el mensaje más interesante e importante de todos los tiempos, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, debemos considerar que llevar una enfermedad o tener una condición especial no es fácil. Empeora la calidad de vida, funcionan algunas veces como estigmas sociales e incluso pueden afectar el equilibrio financiero de una familia. Ya lo sabía bien la mujer descrita en 3 de los 4 evangelios, una mujer que padecía flujo de sangre y que de acuerdo con la ley levítica debía ser apartada, ya que era considerada inmunda. No solamente eso, sino que también ella había gastado cuanto tenía en médicos. Ya lo sabía Jairo, principal de la sinagoga, quien en ese mismo pasaje acudió a Jesús debido a la muerte de su hija. Esto es terrible, pero esta trágica muerte pierde un momento de protagonismo al describirse en la Biblia que esta mujer enferma decididamente toca el manto del Maestro y recibe sanidad. Luego de eso, la hija muerta de Jairo es resucitada por Jesús. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Reyes, tenemos a un general, a Naamán, que empezó a sufrir de lepra. Resulta que a través de una muchacha tiene noticias de que existía un profeta de Dios llamado Eliseo, quien finalmente le dio al general unas instrucciones extrañas, pero al terminar el proceso logra sanidad. Algo también poco convencional ocurre en el mismo Antiguo Testamento cuando Jehová sana al rey Ezequías. Isaías, un profeta, al final del capítulo 38, indica a terceros tomar una masa de higos y poner esta masa en una llaga, lo que produjo la recuperación del rey de lo que era una sentencia de muerte. ¿Qué podemos decir también de Job? Un hombre probado por Dios, quien tuvo una enfermedad bastante extraña y de quien no se describe que haya recibido directamente sanidad, pero que se deduce que la alcanza una vez que Jehová levanta la difícil prueba impuesta. Volviendo al ciego de nacimiento, lo que ocurre es extraordinario. Es Jesús quien ve a este hombre. Inmediatamente, sus discípulos interpretan que este hombre pecó o que está bajo algún tipo de influencia familiar pecaminosa, ya que preguntan por el pecado de los padres de ese hombre. Para revisar con más detalle este malinterpretado tema de cómo el pecado, entre comillas, pasa de generación en generación, los invito a escuchar en esta misma sección de Texto en su contexto la reflexión de Daniel Díaz referente a las maldiciones generacionales. Dejaré el link del video en la descripción. Para hacer ver al ciego, Jesús escupe, hace lodo y unta con ese lodo los ojos del hombre. No solamente esto, sino que para hacer aún más compleja la situación, lo envía a un estanque determinado, el de Siloé. Resulta que el hombre vuelve viendo. Muchas personas lo identifican como el que era ciego y él mismo se identifica como tal, un hombre que fue ciego. Los fariseos lo interrogan a sus padres, vuelven a hacer ese nexo de la enfermedad con el pecado y lo expulsaron de la sinagoga, lo cual socialmente era gravísimo. Antes vivía de mendigo, ahora con vista es un expulsado. Jesús lo encuentra y se ejerce esta veneración salvífica por parte del ex ciego. Y se genera esta adoración, no por el hecho de devolverle la vista, sino por el hecho maravilloso de estar frente al Señor y recibir salvación. Más adelante, también en el Nuevo Testamento,
En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe brevemente cómo las personas llevaban a sus enfermos ante la presencia de Pedro para que a lo menos su sombra cayese sobre alguno de estos enfermos a modo de buscar sanidad. Incluso este objetivo de alcanzar sanidad se cumplía. Tanto así que de otras ciudades traían enfermos y todos eran sanados por parte de los cristianos. Todo lo descrito anteriormente son algunos ejemplos de sanidades que están presentes en la Biblia. Es posible distinguir dos elementos comunes e interesantes que son evidentes en todos estos casos. El primer elemento es que la sanidad es eficaz. Esto significa que una vez que el mandato divino se ejecuta, la enfermedad retrocede inmediatamente. El segundo elemento es que la sanidad, más allá de traer confort al enfermo, tiene un propósito salvífico. Para reforzar este punto, recordemos lo que ocurre con los 10 leprosos que son sanados en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Un punto para destacar que se puede extraer de este pasaje es que una cosa es la sanidad física y la otra la salvación del alma. Y no siempre van juntas, como es el caso del apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 12 describe tener una enfermedad por la cual rogó al Señor que la alejase, pero él no lo hizo, sino que él lo llevó a consolarse en la gracia de Dios. Descrito este marco, quiero profundizar en la insistencia de algunos predicadores, incluso pastores, de tomar el púlpito con el fin de ensalzar las sanidades por encima de la salvación. Ya a partir de la base, definiendo lo terrible que es contraer una enfermedad o tener algún accidente, cualquier caso que sea. Con esto, no desmiento que Dios tiene poder para sanar cualquier dolencia, pero también quiero ser claro en decir que la salvación en Cristo tiene un valor infinitamente superior a cualquier bendición que se pueda recibir. Quiero definir también que, para la siguiente parte de esta reflexión, el contexto corresponde exclusivamente a lo que nuestros predicadores comparten en los púlpitos. Viví una situación incómoda esta semana referente a esto. Al llegar a una animada reunión pentecostal y luego de escuchar por más de una hora diversas experiencias de carácter extravagante, un predicador toma la reunión e inicia un relato donde se le entrega un tratamiento a modo de profilaxis diaria indefinida. Esto significa que esa persona, en un acto de fe, no bajo supervisión médica, sino que bajo un ímpetu espiritual supuestamente ordenado o prescrito por Dios a través de un instrumento, debe tomar todos los días un medicamento ficticio. Con esto me refiero a una medicina intangible o espiritual, para controlar una afección determinada. Para las personas que se estén preguntando ¿qué es un instrumento?, voy a tomar la definición realizada por Daniel Díaz en el primer video de nuestra sección Versículos que nunca existieron. La definición es la siguiente: un instrumento, en el contexto carismático pentecostal, corresponde a una persona que, en condiciones ideales, administra un don espiritual para bendición de la iglesia. Lo curioso de la situación que yo les comparto es que a pesar de la variedad de procedimientos que describe la Biblia, insisto que para nosotros es la palabra viva de Dios, no he encontrado algún pasaje claro que defina alguna terapia espiritual que permita controlar una enfermedad. Seré claro nuevamente: controlar o mantener no es sanar. Si tomamos como molde seguir a Jesús, definiéndolo como está descrito en el primer capítulo del libro de Hebreos, esto es, abro comillas, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, termino la cita, al indicar un procedimiento de sanidad, por curioso que sea, la sanidad es eficaz. Asimismo, quiero definir eficaz de acuerdo con la definición de la Real Academia Española. Eficaz, que produce el efecto propio o esperado. Es decir, para este contexto, eficaz significa que sana. ¿Cómo entonces se explican estos procedimientos complejos donde se debe tomar pastillas de manera indefinida? Ni hablar de los tratamientos médicos espirituales que se deben realizar por algunos días
para luego no ejercer el efecto que se espera, ser sano. Y lo más importante, ¿cuál es el elemento salvífico que se debe resaltar en un púlpito referente a estas prácticas? He sido testigo de varios casos donde instrumentos le indican a algún hermano o hermana, sin ellos saber que tienen una enfermedad, que Dios los va a sanar a través de algún procedimiento. Seré claro otra vez, para los haters de poco entendimiento. No es una crítica, al menos en esta ocasión, al procedimiento, sino al hecho de cómo se corrobora una sanidad si es que no existe un diagnóstico adecuado. Si un hermano que tiene una enfermedad se le indica que debe seguir una serie de pasos y finalmente no recibe su sanidad, ¿significa que esta persona tiene poca fe y por esta razón su sanidad se ha retrasado o se ha anulado? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que estiman tener mucha fe? ¿Por qué Dios no obra eficazmente una sola vez y elimina la enfermedad? Algunos dirán que son misterios de Dios. Independiente de lo que podamos creer o hacer, la Biblia nos indica el patrón con que Dios obra en estas materias. Los procedimientos que nuestro Dios utiliza pueden ser variados, pero el resultado es siempre el mismo. Sanidad declarada es sanidad realizada, y sanidad realizada apunta a una salvación garantizada. Si la sanidad no nos lleva a vernos horrorosamente pecadores delante de Dios, si no nos conduce al arrepentimiento delante de la cruz de Cristo, y si no nos lleva a gozarnos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en mi opinión, esa sanidad no puede ser considerada como un elemento a compartir en un púlpito. Personalmente, yo no me canso de escuchar la historia de cómo Cristo me salvó. Me gozo en ello, en lo que Él hizo por mí. Me anima en los momentos difíciles, me consuela en medio de mi condición pecaminosa. Y no solo eso, Cristo promete venir por mí. No me puedo aburrir de esa historia, porque es mi historia, y es la tuya, si es que eres cristiano. En la mayoría de las iglesias evangélicas chilenas se da el fenómeno de que sus predicadores no tenemos educación formal en teología, y la mayoría no tenemos cursos de predicación, sino que nos preparamos espiritual y académicamente, si es que se le puede llamar así, de manera completamente individual. Por lo tanto, como hermano de banca, aprovecho este espacio para compartir una sana sugerencia dirigida a los predicadores que quieran maravillar a una congregación con historias y otras experiencias. No se olviden de explicar el Evangelio. Los cristianos nos gozaremos de escucharlos. No nos aburre esa historia. Entonces, si es que se les da la oportunidad de subir a un púlpito, más allá de todas las maravillas que Dios puede hacer con ustedes, recuerden ese hermoso himno que generalmente se canta congregacionalmente al iniciar una reunión y que dice: hermano, dinos hoy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor.